Shalom. Hoy quiero compartir con ustedes un libro que se llama El hablar bien, vivir bien. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que ama los días para vivir bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34, 13, 14. Aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Proverbios 21, 23. Este libro es muy hermoso, que nos lleva a corregir continuamente cosas que todos caemos en ese problema. Después de hablar la Lashon Hara, quiero explicar qué es hablar mal. Lashon Tov es hablar bien. Cuando nosotros hablamos mal, es cuando cometemos la averá o la falta. Después de hablar la Lashon Hara, las plegarias no pueden subir al cielo y no son respondidas. Esto quiere decir que cuando nosotros oramos y hacemos las cosas mal, hablando mal, nuestro Padre no responde nuestras tefilá o nuestras oraciones. Entonces dice así: después de hablar la Lashon Hara, las plegarias no pueden subir al cielo, no son respondidas. Estas son las palabras del Zohar HaKadosh en la Parashá Pekudei. Alrededor de este espíritu malvado existe un gran número de acusadores cuya misión es atrapar cualquier palabra mala o cualquier palabra obscena que la persona emite de su boca. Y cuando más tarda esa persona dice palabras sagradas, pobre de ella y pobre de sus vidas, pobre de ellos en este mundo y pobre de ellos en el mundo venidero, ya que estos espíritus corruptos toman esas palabras malas y cuando después la persona dice palabras sagradas o santas, traen las palabras sucias con ellas y contaminan la palabra sagrada. Esto no le da ningún mérito y la persona y sus fuerzas de santidad pierden su poder. Así vemos diariamente que el Zohar HaKadosh, que todas nuestras palabras de Torah y nuestras plegarias quedan suspendidas en el aire debido al pecado de la Lashon Hara y no ascienden. Si es así, ¿de dónde vendrá la ayuda de la salvación cuando la necesitemos? Un pecado que la gente repite miles de veces en la vida. Cuando analizamos la cuestión más a fondo, vemos que aparte de ser el pecado Lashon Hara gravísimo y que causa gran destrucción en todos los mundos, oscureciendo y reduciendo la luz del ser, un pecado que se repite innumerables veces, se convierte más grave aún, porque incluso un pecado menor, repetido varias veces, se convierte en cordeles de carreta, como lo llora Isaías el profeta. Isaías 5:18. Pobre de aquellos que proyectan su maldad con cuerdas de vanidad y que pecan como cordeles de carreta. La analogía es los hilos de seda que cuando son doblados y redoblados cientos de veces forman gruesas cuerdas. Cuando más se aplica esta analogía, el pecado Lashon Hara, la cual es extremadamente grave y por sí mismo, cuando la gente lo comete a menudo, y ya que la gente no acepta sobre sí misma ser cuidadosos con este pecado, ciertamente causa destrucción en los mundos superiores. Estudio constante. La mayoría de las personas son culpables de hablar Lashon Hara porque les falta información correcta en lo que se refiere a qué constituye la Lashon Hara. Esto tan solo puede ser rectificado al estudio de las leyes de la Lashon Hara.
Si usted recibe constantemente estas leyes, desarrollará una sensibilidad por la que dice y será capaz de evitar hablar Shon Hara. El tikkun para el que habló Shon Hara es hacer que otros dejen de cometer este pecado. Una persona que previamente a través del habla ha causado que otros transgredan, el relatarles Shon Hara deberá en el presente usar las palabras para animar a otras personas a estudiar Torah y cumplir mandamientos. La recompensa de alguien que anima a otra persona a cuidar su palabra es muy grande. Muchas personas son débiles en lo que respecta a evitar hablar la Shon Hara, simplemente por esa falta de conocimiento sobre estas leyes. Dichas personas dan toda su atención a aquel que les explique la forma y la manera de cumplir este mandamiento. La primera rectificación en el camino de la Teshuvah verdadera es corregir el habla y abstenerse de hablar la Shon Hara. Esto quiere decir que cuando la persona se arrepiente de hablar mal, evita que otros también lo hagan. ¿Por qué? Porque se comete una falta de la persona de quien hablamos con la persona que lo hablamos y las que escuchan y quien lo está hablando. Entonces estamos contaminando a todos con este pecado. Cuando el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, entraba en el lugar más santo del templo, el Kodesh Kodashim, en Yom Kippur quemaba incienso antes de hacer cualquier otro servicio. Esto era para enseñarnos una lección. El Talmud Yonah 44a nos dice que este incienso expiaba el pecado de la Shon Hara. Cuando nosotros deseamos mejorar nuestros caminos y arrepentirnos, debemos rectificar el habla antes de cualquier otra cosa. Para salvar del infierno hay que alejarnos de la Shon Hara. Dios ha dicho, si quieres salvarte del Geinón, del infierno, mantente alejado de la Shon Hara. Midrash Tanhumá Metzora. El castigo por hablar Shon Hara es mucho más fuerte que todos los sufrimientos de este mundo. Los sabios nos relatan que el santo bendito sea él dijo a Israel: hijos míos, si os queréis salvar de los fuegos del infierno, del Geinón, guardaos de Shon Hara. El preámbulo de Hashem, si os queréis salvar, parece enigmático. ¿Quién no quiere salvarse de un castigo del infierno? Claramente Hashem intenta hacer hincapié en algún punto a través de esta frase. Si una persona no cuida de decir palabras prohibidas alegando que es demasiado difícil, esto indica dos cosas: o que no teme al fuego del Geinón, o que no cree realmente que este precepto proviene de Hashem. Una prueba de esto puede verse en el incidente sucedido no hace mucho tiempo. Un hombre fue acusado de hablar en contra del gobierno. El acusado estaba muy asustado porque, de acuerdo a la ley de ese país, podía ser sentenciado hasta 15 años de prisión e incluso podía ser condenado a muerte. El cielo no lo permita. Decidió que haría todo lo posible para salvarse de tal destino. Pagó exorbitantes sumas de dinero, eventualmente vendiendo su casa y todas sus posesiones para que lo presentasen los mejores abogados. Vemos que cuando nosotros hablamos Shon Hara, y que es muy fácil caer en ello, cuando estamos con una persona que viene a contarnos el chisme o a hablar mal de X o Y persona, lo que debemos hacer es desviar nuestra conversación. Mi maestro una vez me enseñó que cuando a uno le hablaban mal de otra persona, uno desviaba su conversación a otra cosa diferente. Ejemplo, ¿cómo te parece que
que tal persona dice, él decía, qué bonito sol está haciendo hoy, qué lindo día, porque no vamos a tomar un refresco. Y desviaba el tema y lo encaminaba a otra cosa muy diferente, porque él no quería oír lo que esa persona decía, ni tampoco quería ser partícipe del problema de su pecado, de quién se estaba hablando y del que lo estaba diciendo, y él no quería pecar escuchando o permitir que otros lo escucharan de los que estuvieran ahí. Esta es una forma de cómo poder uno desviar la conversación y no quedar enlazado en ella. El que sitúa la ley de la Lashon Hara, Hashem le dará fuerzas para vencer el Yetzer Hara, o sea, la mala inclinación. El que estudia las leyes de la mala lengua, Hashem le dará las fuerzas para vencer la inclinación al mal. Si una persona se aplica diligentemente al estudio de las leyes de la Lashon Hara, Hashem Yitbaraj le quitará el Yetzer Hara, el instinto negativo de hablar cosas prohibidas, y lo ayudará para que hable cosas positivas. Bamidbar Rabá Naso. El que habló mal de otro no pecará con respecto a su prójimo. El que no habla mal de otro no pecará con respecto a su prójimo. Una persona que ha resuelto no hablar mal de otros está libre de transgresiones entre él y otras personas. Él no hablará mal de otros, no avergonzará a nadie, no insultará y se mantendrá alejado de peleas. Ciertamente no engañará a otros y no robará. Él se cuidará de no causar daño a nadie con sus palabras y mucho menos con sus acciones. La confianza en Hashem disminuye el hablar la Lashon Hara. Cuando una persona refuerza su fe en Hashem con bitajón, disminuye la probabilidad de hablar Lashon Hara. Cuidando, alguien piensa que otra persona es la causa por la cual perdió dinero o prestigio. Le será difícil controlar el deseo de hablar en contra de él. El estar consciente de que todos los asuntos financieros y de honor depende de Hashem, se desviará de esa urgencia. ¿Para qué hablar mal sobre otro si ese otro no es el culpable de nuestra frustración? La confianza en Hashem nos hace aumentar el cumplimiento de las leyes de la Lashon Hara. Cuidar lo que dice significa evitar todo tipo de blasfemia, incluyendo Lashon Hara, chismes, peleas, insultos, avergonzar a otros, usar lenguaje obsceno o abusivo. Si uno desea avanzar en la observancia de estas leyes, lo mejor es aumentar la confianza en Hashem con el fin de no preocuparse si otra persona le ofende de alguna manera. Como consecuencia, no sentiría la tentación de hablar mal de esa persona, pelear con ella, insultarla, avergonzarla o abusar verbalmente de ella. En cambio, pondrá en su fe en Hashem sabiendo que Él lo resarcirá de alguna otra forma. También quiero comentar que cuando uno hace avergonzar a otro en público, esto es como derramar sangre, porque hace que la persona se ponga roja de momento cuando se pone de mal genio. Eso es derramar sangre. Y cuando se pone pálida, es como si la sangre hubiera salido de ella. Porque cuando uno se enoja se pone rojo de mal genio y después su rostro palidece. Esto es como si uno matara a la persona o la hiriera para que se saliera su sangre, por lo cual su rostro se pone pálido. El que confía en Hashem
les será su refugio en este mundo y en el venidero. Los sabios nos dicen, si confías en el Santo, bendito sea Él, será vuestro refugio en este mundo y en el venidero. Talmud Menachot 29. Se puede confiar en la asistencia de Hashem, incluso cuando el asunto en cuestión no guarda relación alguna con lo espiritual. Cuanto más puede contar con la ayuda de Hashem cuando evita pelearse para no desacrar el nombre del cielo. Por ejemplo, si uno decide renunciar a los derechos porque le preocupa que enfadado por la discusión diga algo que no debe decir. Si en un caso así confía en Hashem, lo resarcirá por su pérdida y puede contar con la protección de Hashem. Rabí Yehoshua enseñó, si una palabra vale una moneda, el silencio vale 2. Rabí Yehudá Hanasí dijo, la mejor medicina de todo es el silencio, como se mencionaba en Abod 1:17. En nombre de Rabá Shimon ben Gamliel, todos mis días he crecido entre sabios, y no he encontrado nada mejor para la persona que el silencio. Rabbi Shimon bar Yochai dijo, el santo bendito sea, todo lo perdona, excepto la Lashon Hará, como está escrito en el Salmo 12, verso 5, pues dijeron, con nuestra lengua seremos poderosos, y nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es el Señor sobre nosotros? Zohar HaKadosh, Shelah 161. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este precioso libro. Solo leí unas cuantas partes de él y es muy bonito. Hablar bien, vivir bien. Muchas gracias. Que Hashem, nuestro Kadosh Baruj Hu, los bendiga grandemente y que estas palabras que he leído de mi precioso libro sirva a muchos de ustedes para cambiar su camino, su manera de hablar y ganar un punto muy grande arriba delante de nuestro Padre Celestial, y que seamos todos ayudados por Él para poder corregir nuestra manera de hablar. Un feliz día para todos. Que Kadosh Baruj Hu continúe bendiciéndolos por siempre. Shalom.